Hola, muy buenas a todos familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un vídeo un poquito diferente y creo que muy útil, y es que vamos a ver básicamente 5 puntos clave de cara a este potencial bull run que vamos a vivir, y estos puntos sirven para evitar graves errores. Algunos los he cometido yo, otros no, pero sí que he visto que se cometen bastante y son muy comunes, sobre todo si es tu primer bull run. Así que, como digo, creo que este vídeo te va a ser muy útil. Para quien no lo sepa, yo entré en cripto en 2017, prácticamente, que lo he enseñado en algún otro vídeo, en máximos históricos de Bitcoin, pero cuando vino todo el bear market, no me salí diciendo que las criptomonedas son una estafa, que no funcionan, que he perdido dinero, etcétera, sino que invertí más, ¿vale? Según fue cayendo, la siguiente compra, que fue prácticamente la primera, pues en 19.000, compré en 7.000 y pico, ¿vale? Lo enseñé en el vídeo y luego seguí acumulando un poquito más, también Ethereum, Ripple, etcétera, y ahí empecé a formarme, a ver qué era Bitcoin, qué era esto de las criptomonedas y sobre todo cómo se comportaban estos ciclos de mercado, y es donde pues descubrí que había comprado donde no se debe, en máximos históricos. Como siempre, no soy tu asesor financiero, no doy consejos de inversión, haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene invertir en criptomonedas. Muchas gracias por el apoyo, como siempre, al canal. Bienvenidos los nuevos suscriptores y con esto nos vamos para la pantalla. Entonces, como digo, 5 claves para este potencial bull run que vamos a vivir y que ya nos acercamos por temporalidad históricamente pues a cuando ha empezado a subir todo con fuerza, esos 200 días después de la fecha del halving. Entonces, primera clave de la que vamos a hablar: tener expectativas realistas y saber vender. ¿A qué me refiero con esto? Bien, pues muy importante. El tema de las expectativas, esta tabla que ya hemos visto en muchos vídeos del canal, es el top por market cap de 2020 y qué multiplicación hicieron desde, ojo, la fecha del halving hasta la fecha de máximos de Bitcoin, no de cada criptomoneda por individual. Por eso, por ejemplo, si vemos Cardano, que hizo más de un por 50 de su precio, pues aquí sale por 43. Pero para no complicar las cosas, y también que sea un poquito más realista, de hecho, porque nadie consigue vender en la punta, eso es algo obvio, pues tenemos aquí la media, que es lo que quiero que os quedéis, del top 100, pues bueno, la media fue de un por 8 prácticamente de multiplicación, y del top 200 de un por 20,7, casi un por 21, ¿vale? Por ejemplo, por tanto, hay que tener en cuenta esta vez que hay más criptomonedas, que seguramente entre más dinero al mercado cripto, pero también algunas, como Bitcoin, Ethereum, etcétera, tienen más capitalización de mercado, aunque están por otro lado el tema de los ETFs en spot, que no estaban en ese ciclo de 2020-2021, pero evidentemente, y teniendo en cuenta que nadie vende en la punta, si estás invirtiendo en criptomonedas dentro del top 100 y tienes una expectativa de un por 8 o superior, ¿vale? De precio real de venta que vayas a hacer, depende cómo sea tu estrategia de venta, si por tramos, si de un solo golpe, etcétera, es decir, o un DCA inverso, pero si en total esperas un por 8 o más de un por 8, pues quizás tengas expectativas demasiado altas. También, como digo, teniendo en cuenta que hay más criptomonedas, que hay mucha competencia en los proyectos, y que esto hace que se diluya tanto la atención como el precio. Por tanto, esto sería un poco el tema de las expectativas realistas. La multiplicación va a depender también de tu punto de entrada, es decir, no es lo mismo que hayas comprado Ethereum a $1.000 que a 3.000 que a 5.000, pero la expectativa de precio que pueda llegar, pues no es lo mismo pensar que Ethereum pueda llegar a $40.000 o que, como pienso yo, pueda llegar entre 8.000 y 12.000 dólares y ir vendiendo por tramos, ¿vale? Evidentemente, cuanto más alta pongas tu expectativa, tu precio objetivo de venta, pues más potencial beneficio vas a tener, pero también mayor riesgo de que finalmente no llegue a ese precio y te comas todo el bear market y tengas ahí las criptomonedas, no hayas tomado beneficios, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Para especular. Y como digo, nada de esto es consejo de inversión y yo no soy tu asesor financiero. Yo te comento en base a mi experiencia, lo que yo he visto, cómo yo he actuado, errores que creo que son bastante comunes. Y luego veis aquí en mayúsculas saber vender, saber comprar cuando toca, es decir, cuando hay velas rojas, cuando hay correcciones, cuando a nadie le apetece, cuando está barato, cuando estamos en bear market, es más fácil que saber vender. ¿Por qué? Porque luego muchas veces a la gente le puede el egoísmo, ¿vale? Las emociones, y no toma beneficios. Como digo, tienes que tener una estrategia, eso ya hemos hablado en otros vídeos, sea de venta en 3 tramos, por ejemplo, pero cuando llegue a tu precio marcado, precios que sean, como digo, realistas, al menos los primeros tramos, o si vas a hacer un DCA inverso, que un DCA inverso, que me lo preguntáis a veces, un DCA normal sería, pues por ejemplo, el día 1 de cada mes compro Bitcoin, $100 de Bitcoin, esté al precio que esté, eso sería un DCA de compras, y un DCA inverso o un DCA de ventas sería, una vez empiece el ciclo, empiece Bitcoin a subir con fuerza, supere por ejemplo los $90.000, los $85.000, voy a vender desde ese día, pues si eso pasa el día 13
de octubre, por poner un ejemplo, pues vendes un 10% el 13 de octubre, otro 10% el 13 de noviembre, 10% el 13 de diciembre, así, por ejemplo, durante 10 meses seguidos, ¿vale? O vendes en vez de un 10%, un 15% y lo haces durante menos meses seguidos. Ahí hay muchas variables, ¿vale? O un 20% y lo haces a lo largo de 5 meses. Pues mira un poquito históricamente cuánto han durado los ciclos, más o menos haciéndolo un 10% durante 10 meses va bastante bien. Una estrategia muy sencillita que te va a permitir desconectar de mercado. Tengo otros vídeos sobre eso, pero en definitiva tienes que saber vender y tienes que tomar beneficio, que muchísima gente no toma beneficios y finalmente todo se da la vuelta y cae más rápido. El bear market es más rápido generalmente que el mercado alcista, aunque ambos son pues en un periodo de tiempo cortito, sobre todo la fase más explosiva. Segundo punto, dedica tiempo a formarte y aprender sobre el mercado. Esto, si estás viendo este vídeo a fecha de subida, que por cierto este vídeo lo he dejado programado, lo veréis unos poquitos días más adelante. Ahora vamos a ir un poco a las gráficas por si no cuadran los precios, pero bueno, para el vídeo es exactamente lo mismo. Y si estás viendo esto, como digo, seguramente, bueno, te felicito porque estás dedicando ese tiempo, ¿no?, a formarte, a ver información que ha pasado históricamente, gente que ya hemos vivido un ciclo, la experiencia de uno, de otro, para sacar tus propias conclusiones. Al igual que, pues bueno, te puedes formar de muchísimas cosas. Hay mucho por aprender, por investigar, muchas narrativas, ecosistema DeFi, etcétera, etcétera. Cuanto más te formes, más aprendas y más preparado estés, seguramente te vaya mejor en el ciclo alcista. Tercer punto, muy importante, una vez vendas, no vuelvas a entrar más alto, ¿vale? Y con esto nos vamos, si sois seguidores del canal, si estáis en Telegram, sabéis que, por ejemplo, de algunas criptomonedas, como por ejemplo las últimas fueron meme coins, yo vendí algo, fijaos, Pepe, las entradas que hice y la primera vez que la traje al canal, que hace ya como 6 meses, fue por aquí, y cuando hice un 750%, que sería en este punto de aquí, ¿vale? Sabéis que yo vendí. Luego también, por ejemplo, vendí, que lo comenté, Trump varias veces, Turbo, en Trump, por ejemplo, también volví a entrar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, cuando cayó un 25%, ¿vale?, recompré esa parte que había vendido aquí. Es decir, esto me sirvió para tener más unidades de Pepe. Pero ojo, he hecho esto ¿por qué? Porque básicamente, pues dos puntos, lo hemos comentado muchas veces. El total, es decir, toda la capitalización de mercado que hay en las criptomonedas, ni siquiera ha superado máximos históricos, y de los máximos de 2017 a los de 2021 creció un 300%, es decir, se multiplicó por 4. Esta vez quizás no tanto, pero quizás sí crezca para mí, pues al menos un 100% o un 150%. Es decir, multiplicarse por 2 veces por lo menos, como digo, en mi opinión. Y segundo punto, no hemos visto una alt season, es decir, si vemos la dominancia de Bitcoin, está en una tendencia alcista, y lo que necesitamos para que las altcoins exploten y se viva esa alt season, que es cuando más suben, es que haya una caída, como ha pasado históricamente, pero veremos finalmente desde qué punto se da la caída, porque podría perfectamente irse, como hemos comentado muchas veces, a la zona del 61%, es decir, que de todo el dinero que hay en cripto, el 61% estuviera en Bitcoin, y cuando finalmente venga esa caída, ahí será la alt season. Por tanto, yo, como digo, me habéis visto que he vuelto a entrar para tener más unidades de determinadas criptomonedas que vendí en buenos precios tras grandes subidas, siempre tomando beneficio, y como digo, en proyectos que confío, porque en otros no vuelvo a entrar, ¿vale? Depende qué altcoin, qué criptomoneda, qué proyecto sea, pero vuelvo a entrar porque no estamos en una alt season. Cuando estemos en una alt season, es súper importante, no vuelvas a entrar, ¿vale? Toma ese beneficio y asegúralo, porque luego todo se da la vuelta. Es decir, mucha gente, vamos a poner el ejemplo de que, bueno, voy a coger otra para no liar, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, WIF, ¿vale? Imagínate que mucha gente, pues, vende WIF aquí, ¿vale? Es decir, esto fuera cuando empiecen a explotar las meme coins, por poner un ejemplo, ya digo, un 500%, y vende aquí, pues, por ejemplo, la mitad de su WIF, o un tercio. Pero, ¿qué pasa? Ve que sigue subiendo, y por poner el ejemplo, vuelve a entrar aquí, ¿vale? Es decir, la parte que había vendido la compra más cara porque le entra el FOMO y dice, me estoy perdiendo el tren de nuevo, esto va a seguir subiendo, puedo estar ganando más dinero, voy a volver a montarme al tren. ¿Y qué puede pasar? Corrección. Bien, si es una corrección, ni tan mal. O durante el mercado alcista va a estar lleno de correcciones, ahí ya depende cada uno si quieres volver a entrar, pero no más alto de lo que has vendido, sino en una corrección, pero finalmente va a llegar una corrección que es la que inicia el mercado bajista. El problema es que no sabemos cuál es, así que con tu estrategia de venta, una vez vendas en el ciclo alcista, cuando de verdad estemos en una alt season,
cuando estemos en un bull run, cuando Bitcoin se haya ido cercano a los $100.000, cuando estemos viendo una caída en la dominancia de Bitcoin, una vez tomes ese profit, no vuelvas a entrar en el mismo activo y mucho menos más caro. Y puede parecer una chorrada, pero las emociones juegan un papel muy importante y esto le ha pasado a mucha gente, ¿vale? Entonces, importante también, no cambies tu portfolio constantemente siguiendo narrativas o tokens que ya están explotando. ¿A qué me refiero con esto? Tú ten tu portfolio configurado, que ya sabéis que para mí la mayoría debería estar en Bitcoin, Ethereum y, como mucho, si queréis, Solana también para este ciclo. Personalmente llevo parecido de Ethereum y de Solana a nivel de porcentaje de mi portfolio, ¿vale? De cara a este ciclo, pero la mayoría para mí y sobre todo a largo plazo debería estar en Bitcoin, que por cierto yo es la única que no venderé el 100% y que me llevaré a largo plazo. Fijaos, el dinero se va a ir moviendo, bueno, pues de Bitcoin, Ethereum, altcoins, de alto market cap, de bajo market cap, pero dentro de esto, que es lo que ha pasado históricamente y veremos si se repite más o menos así, también van a ir explotando narrativas, pues por ejemplo las meme coins, la inteligencia artificial, la RWA, pues que una destaque mucho sobre el resto y vaya rindiendo mejor. El problema de esto es que va a ser también muy temporal, va a explotar una y luego el dinero pivotará a otra porque se toman beneficios, esa que había explotado caerá, etcétera, etcétera. Y es que hace unos meses vimos, por ejemplo, la inteligencia artificial grandes súbitas, entonces imagínate que tú no estabas posicionado en inteligencia artificial y sí en L1s, ¿vale? En capas 1, y cuando ves que explota la IA y ya ha subido bastante y ya ha subido, pues no lo sé, ¿vale? Es que depende. Por ejemplo aquí, y ha subido un 700%, te subes al carro de otra criptomoneda que no había explotando. ¿Qué pasa? Esa narrativa finalmente se acaba dando la vuelta, ¿vale? Fijaos. Lo hemos comentado muchas veces, para mí la IA es ahora mismo lo que mejor está en tema de zonas de precios, y como digo, es mi opinión personal, no ningún consejo, y por ejemplo, hemos visto después de esto explotar las meme coins. Entonces, imagínate alguien que se sube aquí, ¿vale? Se sube tarde, cuando ya ha explotado, pivotando capital de otra narrativa con potencial, como son las L1, que no ha subido tanto, se come la caída y finalmente ve que está explotando otra narrativa, las meme coins, vende aquí en pérdidas y se sube a otra narrativa ya tarde, cuando ya ha explotado o ya ha subido bastante. Es decir, por ejemplo, se sube pues alguna de las que hemos comentado, a Pepe, ¿vale? O se sube a Trump cuando ya ha tenido esa explosión, ¿vale? Para que me entendáis lo que os digo. Así que no pivotes como un loco, como un pollo sin cabeza, de narrativa en narrativa y mucho menos siguiendo lo que está explotando. Ten tu portfolio configurado, ¿vale? Y cuando una de las narrativas que lleves en tu portfolio, si estás diversificado, pues vaya explotando, simplemente vete tomando beneficios, porque a la mayoría y la mayoría de altcoins más y menos, pero pues les va a acabar llegando su turno y van a acabar subiendo, ya digo, más o menos, depende de narrativa y cómo vengan las cosas. Y quinto punto, ¿vale? Para terminar el vídeo, la paciencia paga. Conocer los riesgos, súper importante, nadie garantiza un all season, se puede hacer un por 5, un por 10 en muchas criptomonedas, por 20, por 50, por 100 también se han visto, pero también se puede perder mucho dinero, muchas se van a quedar por el camino, y el tema de la paciencia y de controlar las emociones, sobre todo cuando hay correcciones. El ciclo alcista va a estar lleno de correcciones, simplemente ten una estrategia, como hemos dicho al inicio, que hay vídeos sobre eso en el canal y ya iré trayendo más, pero ten una estrategia de venta y expectativas realistas de pues, la multiplicación que puedas hacer y vete vendiendo por tramos para ir asegurando hasta que finalmente todo se dé la vuelta. Como he dicho antes, por hacer un repaso de los puntos, una vez vayas haciendo esas ventas, ¿vale? Sé frío con la estrategia, vete haciéndolas, no vuelvas a entrar al mismo activo y mucho menos más caro. Y esto sería un poquito el resumen de estos 5 puntos. Me gustaría que me dejes en comentarios un punto más o dos si quieres que añadirías tú a esto, sobre todo si ya tienes experiencia, si has vivido ciclos pasados o amigos tuyos o se lo has escuchado a otro compañero, a otro youtuber, a otro influencer. Así que me gustaría que me añadas algún punto en comentarios, que por supuesto hay muchos más. Creo que esto espero que os haya hecho reflexionar. No es lo mismo contarlo que vivirlo, seguramente muchos, y es normal, somos humanos, cometáis errores si es vuestro primer ciclo, pero bueno, creo que son puntos importantes a tener en cuenta y como digo, espero de verdad que os hayan gustado. Ha sido un placer estar por aquí con vosotros. Os recuerdo también que si buscáis un exchange para operar, tenéis varios con descuento en comisiones en la descripción, es un enlace de referidos, así que a mí también me estáis apoyando y os lo agradezco muchísimo. De verdad que muchas gracias a todos por el apoyo, por acompañarme un día más, y nos vemos muy pronto en el canal de Telegram, que tienes totalmente gratis ahí abajo en la descripción, y en el próximo vídeo.